Hola, bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en línea y el día de hoy, en este video, vamos a comenzar con otra temática. Pero antes de ello, vamos a ver un tema muy importante para pasar al nuevo tema de estática. El nuevo tema va a ser momento de una fuerza con respecto a un eje. Pero primero es muy importante ver algunos conceptos o algunos detallitos que son importantes para entender a cabalidad la temática que viene ahorita en adelante. ¿Y de qué se trata? Se trata básicamente del producto escalar de dos vectores. En el momento con respecto a un punto habíamos hablado con respecto del producto vectorial o el producto cruz que se desarrollaba por medio de una determinante. Vamos a hablar de un producto escalar de dos vectores. Bien, básicamente, ¿qué me dice el producto escalar de dos vectores? El producto escalar representado por un punto. Recuerden que el símbolo de nuestro producto vectorial era una cruz, visto anteriormente, o un por, dicho de otra manera. El signo o el símbolo significativo del producto escalar es un punto aquí. Y se define el producto escalar entre dos vectores P y Q, ¿sí? Observen, P y Q, como la multiplicación entre la magnitud módulo norma de P por la magnitud módulo norma de Q por el coseno. Ojo, por el coseno, aquí ya no es el seno del ángulo, sino el coseno del ángulo que forman esos dos vectores a los cuales yo estoy aplicando un producto escalar. ¿Cuál es la característica de este producto escalar? Que el resultado me va a dar un escalar, ¿sí? Es decir, no me va a dar una cantidad vectorial o una cantidad expresada en componentes rectangulares. Recuerden que el producto vectorial me daba como resultado una cantidad expresada en IJK o en IJ, es decir, una cantidad expresada en sus componentes. En cambio, esta me da una cantidad escalar, es decir, 50 newtons o 60 newtons, más nunca me va a dar un resultado como 60 newtons I, 30 newtons J, 10 newtons K. Siempre me va a dar un escalar, 600 newtons o 700 newtons, etcétera, dependiendo del problema. Veamos unas características. Me dice que este producto escalar de dos vectores es conmutativo, es decir, P por Q es lo mismo que tener Q por P, lo que era contrario en el producto vectorial, porque el producto vectorial no era conmutativo. P producto escalar Q es igual a Q producto escalar P. También el producto escalar es distributivo, es decir, si tengo P producto escalar de Q1 más Q2, puedo decir que eso también es igual a P producto escalar Q1 más P producto escalar Q2. Y algo muy importante, no es asociativo. Ahora, si se tiene los vectores P y Q expresados en sus componentes X, Y, Z, como lo vemos aquí, el producto escalar entre dos vectores expresados en su forma de sus componentes será igual entonces a multiplicar sus componentes X más la multiplicación de sus componentes Y más la multiplicación de sus componentes Z. Entonces se tiene que producto escalar entre dos vectores P y Q expresados en sus componentes X, Y, Z será igual entonces a la componente X de P por la componente X de Q más la componente Y de P por la componente Y de Q más la componente Z de P por la componente Z de Q. Pero veamos lo siguiente, ¿cuáles son las aplicaciones de este producto escalar? Son las siguientes. Primero, se usa para hallar el ángulo formado por dos vectores si se encuentran los dos vectores expresados en sus componentes. Entonces tenemos el caso de dos vectores nombrados arbitrariamente P y Q. P, como lo pueden observar, está expresado en sus componentes X, Y, Z,
y Q también está expresado en sus componentes X, Y y Z. Entonces, lo primero que se debe hacer es igualar el producto escalar de los dos vectores. Veamos cómo se hace. De esta fórmula decíamos que el producto escalar entre P y Q es igual a la norma o magnitud de P por la magnitud de Q multiplicada por el coseno que forman los dos ángulos. Y esto es igual también, observen que esto que tengo aquí es igual a esto que es aquí. Entonces estas dos cosas las puedo igualar yo. P por Q por coseno de teta la puedo igualar a PX por QX más PY por QY más PZ por QZ, que es lo que estamos haciendo aquí. Igualamos estas dos expresiones. Ahora bien, yo necesito es conocer el ángulo que se están formando entre los dos vectores que los tengo expresados en sus componentes rectangulares. Sencillo, lo que hago es despejar a coseno de teta, entonces P por Q que está multiplicando pasa a dividir al otro lado del igual, como lo vemos aquí. Y para hallar el ángulo únicamente realizamos estas operaciones que tenemos aquí. Despejamos teta, es decir, coseno pasaría al otro lado del igual aquí y pasaría como coseno inverso de este resultado que me dé la división. Y ahí obtendría mi ángulo. Observe que si tengo las componentes X, Y y Z del vector P y Q, por el teorema de Pitágoras puedo determinar la magnitud de P y Q y no hay ningún inconveniente. Puedo determinar el ángulo que forman los dos vectores. Y el segundo empleo del producto escalar es la proyección de un vector sobre un eje dado. Resulta que si yo tengo un vector P y tengo un eje, es decir, un segmento, una línea al pie de ese vector, yo quiero proyectar ese vector sobre ese eje, es decir, saber cuánto mide la sombra de mi vector P sobre este eje OL. Obviamente entre la fuerza P y ese ángulo y ese eje debe haber un ángulo que hay que tener muy en cuenta, que respectivamente ese va a ser el que utilicemos cuando empleemos coseno de teta. Teta sigue siendo el ángulo en este caso que formaría la fuerza P con el eje. Recordemos que si el ángulo es agudo la proyección es positiva y si el ángulo es recto la proyección será 0. Verifiquen automáticamente en sus calculadoras que si el ángulo es agudo, es decir, menor a 90 grados, la proyección va a ser positiva, es decir, consulten en su calculadora cuánto es, por ejemplo, coseno de 75, me da un valor positivo, multiplicado por la magnitud de una fuerza que siempre va a ser positiva, me daría positiva. Pueden verificarlo también con coseno 80, me da un valor positivo. Verifiquemos ahora con coseno de 90, que me dice que cuando el ángulo es recto la proyección será 0. Coseno de 90 lo doy igual y automáticamente la calculadora me dice que eso es igual a 0. Y es correcto. Ahora bien, si el ángulo es grave, es decir, mayor a 90 grados, mi proyección va a ser negativa. ¿Sí? Observen que coseno, por ejemplo, de 100 me da un valor negativo. Coseno, por ejemplo, de 115 me da otro valor negativo. Y de esta manera es que podemos deducir si esta proyección o ese producto escalar va a ser positivo o negativo. Entonces de esta manera que puedo yo observar muy bien. Observemos esta gráfica. ¿Qué podemos analizar aquí? Muy bien, observen lo siguiente. Aquí nos está mostrando un vector lambda. Recuerdan ustedes que el vector lambda era un vector que equivale a los cosenos directores de un vector posición, es decir, la componente X de lambda es el coseno de ese segmento o de ese eje o de esa línea de acción, es el coseno del ángulo que forma esa línea de acción o esa fuerza o esa vector posición con el eje X. Lo mismo para la componente lambda y será el coseno de teta y, y para la componente de lambda z será coseno de teta z. Ahora obsérvese muy bien. Tengo este que es mi eje OL. Tengo también la posibilidad de que ese eje OL pueda yo expresarlo, no tenga por ejemplo sus magnitud, sino que tenga la posibilidad de, o que tenga respectivamente
la posibilidad de hallar por medio de coordenadas un vector posición. Por ejemplo, este es mi eje OL y si yo tuviera las coordenadas del punto O y el punto L, podría hallar un vector posición, y recuerden que con un vector posición puedo yo hallar un vector lambda, que es este que tenemos aquí. Si yo no tengo respectivamente ni el ángulo que forma la fuerza P con mi eje, ni la magnitud de mi eje, ¿sí? Entonces yo puedo determinar un vector lambda por medio de las coordenadas de un punto de inicio y de un punto de llegada. Esa proyección de la fuerza P sobre el eje OL entonces sería igual, cuando yo hallo un vector lambda, sería igual entonces a la magnitud de P, observen muy bien, la magnitud de P por lambda, por el vector lambda. Es decir, expresada de otra manera, la proyección de P sobre el eje OL sería igual a la componente x de P por el coseno de teta x, es decir, la componente x de lambda, más la componente y de la fuerza P por coseno de teta y, es decir, la componente y de lambda, más la componente z de la fuerza P, es decir, por coseno de teta z, y coseno de teta z es la componente z de mi vector lambda. Bien, y eso es todo referente al producto escalar. Ya estamos preparados para iniciar la temática de momento de una fuerza con respecto a un eje. Espero que haya sido de ayuda este video y nos vemos en el próximo video. Sigan visitando el canal de Ingeniería en Línea para aprender más sobre estática. Hasta un pronto video.